la verdadera seguridad. Son dos títulos diferentes. La verdadera seguridad y luego no confiemos en nosotros mismos. Ahora sí, inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, inclinando, Señor, nuestros rostros al polvo del cual hemos sido tomados, rogamos de tu presencia que tú nos tomes, Señor, transformándonos en vasos para honra, que nos llenes de tu precioso tesoro del Espíritu Santo. Sé tú, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Sé tú los oídos que oyen. Sé tú, Señor, los labios que hablan. Sé tú todo en nosotros, Padre. Y revela tu palabra en nuestros corazones y transfórmanos a la imagen del amado Hijo. Prepáranos, Señor, para poder estar aquel día en ese encuentro glorioso en los aires que pronto está por suceder. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador, en los méritos de quien confiamos. Amén. Bien, segunda de Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus asientos. El día de hoy, la filosofía humanista ha llenado incluso los púlpitos de aquella famosa confianza en uno mismo, ¿no? Ten fe en ti mismo, te dicen estos gurús de la motivación, y que uno debe tener fe en sí mismo. Bueno, acá dice que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y también podemos agregar que confiemos en lo que Dios ha hecho de nosotros, siendo Dios el artífice de nuestra salvación. Entonces, quiero referirme a las prédicas de John. Últimamente está trayendo temas muy interesantes. El del viernes, por ejemplo, dejó una idea eh, como para retar nuestra fe, ¿no? Dice, si Dios es infinito y es una fuente inagotable, infinita, ¿no debería ser nuestro recipiente infinito también? Para poder recibir y recibir y recibir. Bueno, allí hay algo para meditar en oración, amén. Pasar tiempo con el Señor pensando en ese tema, meditando en ese tema. Pero ahora voy a tomar el tema que él dio, nuestra victoria de resistir, ¿no? Y en el resumen hay 4 puntos claves que quiero volver a recalcar. Número 1, la victoria es de Cristo. Nuestro papel es resistir. Cristo ya derrotó al enemigo, así que nuestra lucha no es para ganar, sino para mantenernos firmes ante los ataques. Y es quizá aquí en este punto donde voy a tomar el centro de mi mensaje. Sigamos. Número 2, punto número 2 del mensaje Nuestra victoria es resistir. El escudo de la fe, Efesios 6:16. Es nuestra defensa principal. Apaga los dardos de fuego del enemigo, es decir, las dudas, las mentiras. Y al enfocarnos en las promesas de Dios y no en el ataque en sí. Y él hizo propuso una figura bastante interesante, ¿no? El escudo tiene 2 lados. Dice, uno es donde metemos el brazo y es el que tenemos al frente, y la parte externa es la que recibe los dardos. Entonces él dice que ese escudo es cuando nosotros ponemos frente a nosotros las promesas de Dios, y esas promesas apagan las dudas que el enemigo lanza contra nosotros. Otra figura muy interesante para meditar. Número 3, punto 3. Resistir es someterse activamente a Dios. Como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta sumisión es el mismo acto de resistencia, someterse a Dios.
El profeta decía que no le demos atención a Satanás, que hay que ignorar al enemigo y concentrarnos en la palabra de Dios. Perfectamente. Y número 4 dice, la fuerza espiritual proviene del poder infinito de Dios. A diferencia de la fuerza física finita, o sea, que se acaba, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, haciendo que su gracia sea suficiente para cualquier prueba. No, obviamente, cuando la suficiencia humana dice yo puedo, entonces Dios dice, a ver, pues, te deja. Y normalmente o absolutamente fracasamos. En cambio, cuando uno toma su debilidad para que Dios sea fuerte en nosotros, yo no puedo, Señor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la gran diferencia. Bueno, ese es el resumen que hizo nuestra hermana Cecilia de la prédica de nuestro hermano John. Ahora, eh, habíamos visto en el primer texto bíblico, no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Ahora en Proverbios, el capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Quizá esta palabra fíate no es tan moderna, es confía. Confía en Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es esta palabra prudencia? Nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestro conocimiento práctico de la vida. Allí no te debes apoyar, sino en Dios. ¿No? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Bueno, nosotros como seres humanos siempre estamos cavilando, pensando, meditando entre el mundo exterior y nuestro mundo interior, entre las personas que tenemos delante y nosotros mismos. Por algo el proverbio dice que cada hombre piensa de sí mismo que está muy bien, ¿no? Pero dice que Dios considera los corazones, si son rectos o no son rectos ante Él. Entonces, hablemos de nuestra preocupación por aquellos que amamos. Y eso nos va a dar un reflejo de lo que nosotros necesitamos comprender acerca de nosotros mismos. Según nuestro texto de Proverbios, nos anima a confiar en Dios y no confiar en nosotros mismos. Y nos muestra los beneficios infinitos de confiar en Dios y reverenciarlo, de tenerlo presente en nuestra vida. Pero luego viene esta advertencia de no cansarnos de su corrección, porque Dios nos ama y por ello nos corrige, nos disciplina, lo cual significa que nos entrena, tanto en el griego como en el hebreo. La palabra corrección o la palabra disciplina significa entrenamiento. No tiene que ver con preparar a un atleta para que gane una victoria, una competencia. Y ahora, aquí hay una enorme carga emocional para poner en contexto de que Dios no quiere nuestro sufrimiento, ni es jamás intención divina someter a sus hijos al sufrimiento. Hay muchos predicadores hablando de que la vida cristiana es dura, que hay pruebas, y malentienden cuando el profeta habla de que Dios nos lleva al límite, o que a veces en la desesperación sale lo mejor de la persona. Y lo toman como que Dios quiere que estemos desesperados y que Dios quiere llevarnos al límite. Pero no es así. Sino, si la vida cristiana fuera dura, ahí hay una terrible contradicción, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la Biblia dice que el camino del transgresor es duro. Entonces, ¿cómo dicen que la vida cristiana es dura? La vida del transgresor es dura. Es diferente. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
O sea, Dios no quiere afligir al hombre, no quiere entristecerlos. Así que la aflicción producida por la disciplina, el entrenamiento y la corrección es algo que el hombre se provoca a sí mismo, a causa de la propia suficiencia humana, cuando creemos que podemos hacer algo. Pensamos que podemos tener mejores planes que Dios para hacerlo todo, ¿no? Ahí viene. Y sin darnos cuenta, aplicamos esa misma suficiencia humana a nuestros seres queridos que nos preocupan por su conducta carnal o desinteresada en las cosas de Dios. Todos tenemos un familiar que no le importan las cosas de Dios. Quizá algún tiempo estuvo en el mensaje y estuvo muy bien, pero ahora como que no le... Entonces, aquí viene nuestro error. Pensamos que si Dios los corrigiera, ¿no? Que les pasara algo que los haga recapacitar, algún tipo de castigo que les haga darse cuenta de sus malas acciones. ¿Cuántos hemos tenido ese pensamiento? Quizás te hemos orado, Señor, castígalo para que se dé cuenta, ¿no? Al pensar esto, no estamos pensando conforme a la palabra de Dios, sino conforme al orgullo humano. Esto es confiar que, mediante el sufrimiento, la carne, la mentalidad mundana dentro de ellos y sus deseos desordenados recibirían una llamada de atención y en los razonamientos de su carnalidad podrían corregirse y buscar a Dios. Ese es el corazón mismo de las obras de la ley. Si Dios me dice que tengo que hacer, yo lo voy a cumplir. Entonces, si Dios me manda un castigo, yo voy a razonar y pensar y voy a corregirme y voy a buscar a Dios. Hermanos, a veces es todo lo contrario. La persona recibe un castigo y más se molesta con Dios. Pues la Biblia lo dice. Cuanto más Dios lo castigaba, más se rebelaban. Porque esa es la carne, no le puedes pedir a la carne que produzca espiritualidad. No interesa si es por bendición o por castigo. La carne nunca producirá espiritualidad, ¿no? Pero esas son las obras de la ley. La religiosidad rampante de la vanidad espiritual del hombre mundano que piensa en la capacidad propia como elemento de regeneración. Pero la palabra dice lo contrario, Romanos 8, versículo 7, dice, por cuanto, voy a leer la versión amplificada, por cuanto los designios, la intención, el propósito, la inclinación de la carne son hostilidad, oposición y enemistad contra Dios, porque no se sujeta ni se subordina y es incapaz de obedecer a la ley de Dios, ni tampoco puede ni es afín. No hay manera, no. De manera que pedirle a Dios que castigue a tal o cual persona para que recapacite es contrario a la verdad. Y si eso pasara, si Dios respondiera a nuestra oración para castigar a ese familiar mundano, solamente veríamos aumentar su rebelión y su resentimiento contra Dios. Pero nosotros estamos en la misma condición. Aunque claro, somos más misericordiosos con nosotros mismos. A Dios no le pedimos que nos castigue. No, no, eso duele. Mejor no. En cambio, pedimos que Dios nos haga ver, ¿no? Dios, muéstrame. Eh, que Dios me enseñe. ¿Qué debo hacer? Dios, muéstrame en qué estoy mal para yo dejarlo, ¿no? Muéstrame, hazme entender, hazme comprender. Si tuviera una visión, un sueño, incluso una revelación, entonces podríamos tomar las acciones correctas, podríamos cambiar para mejorar nuestra relación con Dios. Incluso llegamos al Señor, muéstrame qué debo hacer y yo lo haré. Suena tan romántico, tan piadoso, y sin embargo
es exactamente lo que dijo Israel al escoger el pacto de la ley y rechazar la promesa del Espíritu. Moisés, que Dios te diga lo que tenemos que hacer y nosotros, ¿no? La suficiencia humana, nosotros lo haremos. Entonces, estamos pidiéndole lo mismo a Dios. Muéstrame en que estoy mal y yo voy a cambiar. Nuestra petición está basada en la suficiencia humana que tanto Dios detesta. No importa si es visión, sueño, manifestación directa de Dios o del Señor Jesucristo. Nada de eso sirve si no es Dios quien cambia el corazón. Israel a la salida de Egipto y por toda la Biblia nos demuestra que a pesar de las maravillas y las apariciones de Dios y ángeles, el hombre seguirá siendo hombre, rechazará a Dios en su cara y seguirá rebelde por su camino de contradicción. ¿Sí o no? Toda la generación de Israel que salió de Egipto bajo 10 plagas, bajo la sangre del cordero, abriéndose el mar rojo, viendo la columna de fuego. Nosotros hemos visto una fotografía nomás. Ellos la vieron por 40 años todos los días y están muertos, rebeldes. Que Dios aparezca ante nosotros no es garantía de ningún cambio. Que Dios se aparezca ante nosotros y nos cambie es la única manera en la que cambiaremos. No confiamos en que tendremos alguna capacidad de cambiar si Dios mismo no nos cambia. En Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Corrígeme, oh Jehová, mas con juicio favorable, no con tu furor, porque no me aniquiles. Aquí en sus Biblias van a encontrar solamente la palabra juicio. Corrígeme, Jehová, con juicio. Esa no es la palabra. La palabra es mishpat. La palabra hebrea significa veredicto favorable. Es aquello que Jesús le dijo a la mujer. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ven el veredicto favorable? Trajeron a la mujer adúltera para ser apedreada. Y Jesús dijo, bueno, quieren cumplir la ley, pero no han traído al hombre. O sea, solo traen a la mujer. Es a los dos a los que hay que apedrear. Pero ven cómo querían atraparlo. Bueno, esa es la ley. ¿No? Trampas contra el Señor. Bueno, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Nadie se fue. Todos se fueron, ¿no? Por el discernimiento de Jesús al escribir sus pecados en la tierra. Así que luego se quedaron los dos solos. Dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Y le dijo, ni yo te condeno. Primero la gracia, primero la misericordia, luego el poder. Vete y no peques más. Cambio de corazón. ¿Ven? El poder creativo de Dios creó en ella un corazón limpio. Ese es un decreto favorable, un veredicto favorable. Corrígeme, oh Jehová, más con un veredicto favorable. Amén. Entonces, en el Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Así que no es el hombre que camina, que trata, que procura corregir sus pasos. El hombre no puede hacerlo. Solo Jehová corrige los pasos del hombre. Amén. Esta es la manera de Dios para corregir. Ordena la vida, cambia el corazón, cambia los deseos, cambia la mente, cambia el tesoro en el corazón del hombre y guía su vida. Aun cuando Dios aparezca delante de ti, aun cuando cambie tu corazón y tu ser entero sea lleno de su gloria, aún así necesitarás de Él. Porque hay gente que piensa, una vez que esté en la salsa ardiente, de ahí en adelante, yo voy a caminar bien. No, Señor, así no es. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, hermano, tú puedes tener la zarza ardiente, la columna de fuego y el ángel del Señor a la vez, y él puede cambiar tu corazón, pero al siguiente segundo todavía necesitas de él. A ver, no es que te vuelves independiente porque tuviste una visión y tu corazón ha cambiado. Aún necesitamos de él para el siguiente paso. Necesitamos que él nos una en sí mismo, si es que hemos de permanecer. La vida de los profetas y los grandes hombres de Dios demuestran que ante su presencia se volvían como niños, incoherentes, casi infantiles. Es en parte gracioso leer las experiencias del hermano Branham cuando se encontraba con el ángel y le discutía y estaba todo desorientado, no sabía qué hacer. Y cuando uno lee, la leemos pues ya cuando pasó el evento, ¿no? Y fuera del peligro, leemos y decimos, pero si Dios te está diciendo algo así, ¿por qué haces semejante pregunta? ¿O por qué actúas así? Hermano, es que simplemente porque el hombre es insuficiente en sí mismo. Miremos el caso de Ananías, el profeta que bautizó a Pablo. Este profeta quería hacer entrar en razón a Dios. Quizá Dios no estaba informado de que ese Saulo de Tarso perseguía cristianos. O sea, a lo mejor el Señor no había leído el periódico de esa mañana, ¿no? Y Dios le dice, Ananías, anda a la calle que se llama derecha y he aquí que Saulo de Tarso está orando. Ve y bautízalo. Y entonces Ananías respondió a Hechos 9:13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? En otras palabras, Señor, ¿no te has enterado de quién es él? Dios le está mandando y él le está discutiendo a Dios. Le dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así que me estás poniendo en peligro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que eso es lo que somos. Es decir, ¿realmente Ananías estaba en sus cabales? ¿No es una torpeza discutir los planes de Dios? Hermanos, somos torpes ante Dios, pensando que nuestro razonamiento es suficiente para discernir los tiempos y las oportunidades. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, ni aún encontrándote con Dios puedes confiar en ti mismo. Ni aún siendo transformado puedes pensar que eres independiente. Necesitamos de Dios, siempre. Amén. Que el hombre no es señor de su camino, que Dios mismo ordene nuestros pasos, que tenga un veredicto favorable y que corrija nuestro corazón, que nos dé el cambio y la dirección y también y principalmente se aplica a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos necesita perfectamente humildes para trabajar en nosotros, pero también nos necesita perfectamente seguros de lo que queremos si vamos a vencer. Y acá viene quizá la parte más fuerte de este tema. Cito al hermano John. La victoria es de Cristo, nuestro papel es resistir. Cristo ya derrotó al enemigo, así que nuestra lucha no es para ganar, sino para mantenernos firmes ante los ataques. Ahora, para poder permanecer firmes, necesitamos estar seguros de aquello en lo que estamos firmes. Amén. Seguros. La firmeza solo se puede basar en la seguridad. Amén. Ok. Vamos a ver qué dice el profeta en el mensaje de perseverancia del año 63. En el párrafo 93 dice, tengo un pequeño eslogan que digo bastante. Quizás sea de provecho para usted. Un ganador nunca se rinde y el que se rinde nunca gana. Dice el profeta, solo piensen. Un ganador nunca se da por vencido
Y el que se rinde no puede ganar. Usted tiene que aguantar. Es estar firme. ¿Ven? Es estar firme. Y para estar firme, tenemos que estar seguros. Sigue diciendo el profeta. Y aún antes de comenzar, ojo, y aún antes de comenzar, esté completamente seguro de estar en lo correcto y luego persista. Esté plenamente seguro de estar en lo correcto y luego persista, porque necesitaremos perseverancia. Amén. Que nada le mueva, avance. Yo he tenido bastante experiencia con eso, dice el profeta, y ustedes lo saben. Una cosa sé, cuando usted está seguro a morir, que esté en la voluntad de Dios. Cuando está seguro a morir de que está centrado en el Calvario, nada va a moverlo. Usted ha llegado. ¿Qué cosa es estar seguro a morir? Bueno, pensemos en los jóvenes hebreos. Estaban seguros de que no debían inclinarse ante la estatua. Punto final. Y eso les iba a costar la vida. Y nosotros tenemos que estar seguros a morir de que estamos en la voluntad de Dios. Amén. Para poder persistir, para poder vencer, para poder experimentar la verdadera seguridad. Amén. La verdadera seguridad está en la palabra. Entonces podemos permanecer firmes en la palabra hasta vencer. Entremos a la guerra. Pero acá tengo una advertencia. Una advertencia. Es el dilema para los que tienen mucho tiempo en el mensaje y han sido mal instruidos. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia, la gente escuchaba el mensaje, se bautizaba y recibía el bautismo del Espíritu Santo. Lamentablemente el mensaje acá nos llegó torcido, porque decían, ya te bautizaste, estás justificado. Ahora, con tus fuerzas, esfuérzate y santifícate. Apártate. Estoy en este mensaje, hermano, desde el año 73, 74. El mensaje llegó acá el año 72 y al poco tiempo yo fui bautizado. Y empezaron a ensuciarme la mente con todas esas cosas y todas esas doctrinas, ¿no? Incluso habían iglesias donde estaba la foto del profeta y lloraban al profeta y bautizaban en su nombre y todos esos temas. Entonces, hemos sido tan mal instruidos que cuando luego venimos a la verdad y, pucha, te voy a comenzar de nuevo. No, hermano, ya esas revelaciones están ahí, pero como dormidas. Potencialmente, todas estas revelaciones, porque las creemos. Amén. Sin embargo, fueron diseñadas para funcionar a la primera. El bautismo del Espíritu, por ejemplo, está diseñado para crees, te bautizas y recibes. Punto. ¿No? Se acabó, pero nos habían instruido mal, ¿no? Que hay que santificarse, que hay que venir a la iglesia, que hay que hacer tantas cosas, tantos esfuerzos, y destruyeron con las obras la gracia. Pero bueno, por eso está ahí. Esa fe está en ti. Así que la puedes activar. La puedes simplemente dejar fluir. Entonces regresemos a la verdadera seguridad. Y aquí es donde hay que empezar a pensar en nuestra relación con Dios. Tú puedes tomar a personas que predican la gracia, que creen en la gracia, y pregúntales, ¿cómo está tu relación con Dios? Y te van a dar una respuesta sorprendente. Bueno, si orara más, si pudiera leer más tiempo la Biblia, si pudiera... Si nuestra relación con Dios depende de nuestra conducta, estamos en el pacto de la ley. Realmente se sorprenderían de saber cuántos de estos predicadores miden su relación con Dios de acuerdo con su conducta pecaminosa en lugar de recibir la gracia. Los que yo hago lo que no debo. Hermanos, de hecho, una conducta pecaminosa es claro indicativo de que no estamos viviendo en la gracia. Primero se quita la condenación y después viene el cambio. Esta gente quiere primero cambiar para que después se le quite la condenación. Eso es obra de la ley.
Una conducta santa es el resultado de creer en la gracia. Miremos esta mujer que estamos hablando. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es más, no se trata de nuestra relación con Dios. Es Dios relacionándose con nosotros. Amén. Es Dios. Nuestra seguridad para permanecer firmes y vencer el pecado es esta, hermanos. Hablemos por un momento de la seguridad, ¿sí? Yo tengo que anotarlo acá. Seguridad divina. ¿Qué es esta seguridad? ¿De qué cosa debemos estar seguros? El profeta dijo, tiene que estar seguro a morir de que está en lo correcto. Bueno, ¿de qué vamos a estar seguros si la palabra de Dios es lo correcto? Entonces, usted debe estar seguro, en primer lugar, de que si cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y como que murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación, usted debe estar seguro de que Dios quiere quitarle la incredulidad. La intención y el propósito de Dios es que vivamos sin incredulidad. Tiene que estar seguro que Dios quiere quitarnos toda incredulidad. Mucha gente va y le dice, Señor, que la sangre dice que está diseñada para librarme, y empiezan a robarle a Dios, como si Dios no quisiera quitar la incredulidad, como si Dios quisiera que su pueblo viviera en pruebas y dificultades porque no se puede desprender de la incredulidad, y como que es una cosa muy especial que Dios le quite a alguien la incredulidad. Hermanos, si fuera así, Dios estaría traicionando el mismo propósito por el cual Jesucristo derramó su sangre. Tenemos que estar seguros absolutamente de que Dios quiere quitarnos la incredulidad. Tenemos que estar absolutamente seguros de que Dios quiere que vivamos en justificación, en justicia. Amén. Tiene que estar absolutamente seguro de que Dios quiere quitarle esa perversión, ese mal hábito, esos pensamientos, lo que fuera con lo que usted está luchando. Dios no quiere que viva así. Cuando usted está seguro de eso, puede ser perseverante en su oración para librarse de ese tema. En Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por fe. Entonces Dios quiere que usted viva en fe. Tiene que estar seguro de esa fe y de esa justicia. Tiene que estar seguro a morir de que Dios lo ha hecho justo. Amén. Y de que Dios se relaciona con usted por esa fe, no por su conducta. Tiene que estar seguro, absolutamente seguro, que si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha vencido al mundo. Primera de Juan 5 y versículos 4 y 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tiene que estar absolutamente seguro que Dios quiere perdonarlo. Por esta fe, Dios nos perdona. Dios tiene el propósito absoluto de que usted viva en perdón. Tiene que estar seguro de eso para poder permanecer firme y vencer. Tiene que estar seguro de que Dios lo acepta en el amado. Dios lo ha aceptado, hermano mío, a usted y a mí. Nos ha aceptado. Tiene que estar seguro de que Dios está seguro de esa aceptación. Y usted no puede ser un rechazado. Usted no puede ser dejado de lado. Usted no puede quedarse con su oración sin respuesta, porque Dios lo ha aceptado. Tiene que estar seguro de que Dios lo ha aceptado, porque Dios está seguro de eso. Amén. Tiene que estar seguro que por esta fe Dios lo santifica, porque es su promesa.
Santificación es la segunda obra de la gracia. La segunda obra definitiva de la gracia, dice el profeta. Tiene que estar seguro de que Dios quiere santificarlo para poder permanecer firme y ser santificado. Tiene que estar seguro usted de que Dios quiere bautizarlo con el Espíritu Santo, porque ese fue el mismo, el propósito central de que Jesucristo muera y resucite, que usted reciba la promesa de Abraham que Israel rechazó. Tiene que estar seguro. No puede haber dudas en su mente de que Dios quiere absolutamente bautizarlo con el Espíritu Santo. Tiene que estar seguro que por esta fe Dios lo sana. Tiene que estar seguro en el propósito de Dios para sanarlo, porque la sangre que limpia su pecado manó de las heridas que sanan toda enfermedad y toda dolencia. Seguridad en Dios, la seguridad de Dios. Dios está seguro de lo que quiere hacer, usted debe estar seguro de querer recibirlo. Y entonces permanecer firme hasta que suceda. Porque cuando un cristiano se enfrenta en oración a la batalla, el enemigo le dice, pero Dios no quiere. Oh, eso es muy difícil. Tu conducta, mira cómo está tu conducta, ¿cómo Dios te va a dar eso? Ese es el error. Tenemos que estar seguros de lo que Dios quiere y nosotros estar seguros de que lo queremos para poder permanecer firmes y luchar. Por esta fe, Dios nos sana. El absoluto propósito de Dios es sanarnos. Estamos predestinados para adopción. Oh, qué difícil es el varón perfecto. Esos son los que han cargado ese tema con obras de la ley. Usted debe estar seguro porque el mismo propósito de la predestinación dice predestinados para adopción, Efesios capítulo 1. Predestinado para adopción, no solo para salvación. Amén, ¿se da cuenta? No dice predestinados para salvación, dice predestinados para ser adoptados hijos para sí mismo mediante el Señor Jesucristo. Tiene que estar seguro de que Dios lo quiere usted adoptado, con la piedra de corona encima de esa pirámide. Por esta fe tenemos autoridad contra las tinieblas, la enfermedad y la muerte. Usted debe estar seguro de que Dios derrotó a Satanás, a la enfermedad, a la muerte, a la tentación. Y tiene que estar seguro de que Dios lo quiere a usted en esa posición. Que usted no tenga miedo ante la muerte, ni ante Satanás, ni ante la tentación, ni ante los problemas, porque debe estar seguro de que Dios quiere darle autoridad para rebasar, avasallar, sobrepasar estas cosas. Debemos estar seguros que por esta fe tenemos redención de toda maldición de la ley. Toda maldición de la ley, toda maldición de herencia. Mi abuela murió del corazón, mi tatarabuela, mi abuela del corazón, mi papá del corazón, me toca, no te toca. Era redimido de toda maldición de la ley, de toda maldición de herencia. Tenemos que estar seguros, porque Dios está seguro de eso. Esa seguridad de la palabra, esa seguridad de la intención de Dios para estar firmes y rechazar las cosas del diablo. Por esta fe recibimos la economía de Dios para vivir nuestra vida en abundancia, conforme sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo primero que Jesús hacía luego de predicar el Evangelio? Miren su naturaleza. Él predicaba el Evangelio y los sanaba, los liberaba y les daba de comer. No había necesidad, no había carencia alrededor de Jesucristo. Y él dijo, miren las aves del cielo. Qué ociosas, ¿no? Pero Dios las alimenta. ¿Qué diría hoy día un administrador, un
no sé, gente de este mundo que maneja la economía. ¿Qué océano se las aves del cielo? No hacen nada y Dios le da de comer. Y el vestido, dijo, no, ni aun Salomón se vistió en toda su gloria, se vistió como se viste un lirio del campo. Porque Dios lo viste. ¿Ven? Y la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para pagar la pobreza. Porque en su pobreza nosotros seamos hechos ricos. Entonces, hermanos, esa es la economía de Dios, que no depende de nuestro trabajo, ni depende de lo que tenemos, porque todos tenemos que hacer algo, somos puestos acá para hacer algo, pero nuestro sustento no proviene de ahí. Tenemos que abrirnos a la economía. Ahora, ¿están seguros de eso? Hay que estar seguros de que Dios te quiere proveer, porque Dios está seguro de eso. Amén. En todas estas cosas, hermano, podemos estar absolutamente seguros porque son palabra de Dios para nosotros por la fe en Jesucristo. Es nuestra herencia y Dios está seguro de lo que quiere para nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros de quererlo. Entonces, estas cosas podemos permanecer firmes, perseverantemente hasta vencer y hasta tener en nuestra mano lo que tenemos en el corazón. Porque Dios está seguro. Hermano, pídale al Señor que a partir de ahora usted cambie su mentalidad y su corazón respecto de ese pensamiento. Dios está seguro de querer darle lo que está prometido en la palabra. No es una posibilidad, no es una lotería, no es una echar suerte, saber si te toca, si te ligó. No, es una seguridad absoluta de que Dios nos ha perdonado, nos ha dado la fe de Jesucristo, nos ha santificado. O sea, los propósitos de Dios son absolutamente seguros. Ahora cada uno de nosotros tiene que estar seguro para poder permanecer firme hasta y perseverar hasta alcanzar. Amén.